Bienvenidos al primer episodio de Conversemos. Yo soy Sergio Solís y voy a estar con todos ustedes acompañándolos en lo que es esta serie de capítulos hablando con figuras relevantes dentro del sector o el ámbito institucional, social y público. Y como dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es por ello que hoy tenemos un invitado sumamente especial. Nos acompaña un abogado, un ciudadano ejemplar y actual ministro de Educación de la República Dominicana. Estamos hablando, y que bienvenido sea, el señor Luis Miguel de Camps García. Bienvenidos a Conversemos. Muchísimas gracias, señor Solís. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el espacio. Y estamos muy contentos del emprendimiento que usted hace ya algún tiempo ha decidido desarrollar, igual que usted, otros jóvenes, y estos espacios del Estado Dominicano están justamente al servicio de todos ustedes, igual como nos encontramos nosotros como servidores públicos. Bastante bien. Ministro, antes de hablar de su trayectoria pública, su vida profesional y política, nos gustaría conocer a Luis Miguel más personal. Es decir, ¿cómo describiría su familia o su vida familiar y el rol que juega su familia en el día a día? Háblenos sobre eso. Bueno, muchísimas gracias. Pienso que es uno de los elementos más importantes de la vida de cualquier persona. He sido una persona que ha gozado de una dicha que reconozco al tener una hermosa familia y poder haber también sido fruto de una familia, de una madre y un padre con mucha ocupación en formarnos a nosotros y a nuestros hermanos y hermanas y poder inculcar en nosotros valores, ver en sus ejemplos de vida, en sus ejemplos de trabajo, pues eso mismo, ejemplos a emular. Y pienso que la familia, sin lugar a dudas, como núcleo social fundamental, tiene un valor indescriptible. Al final somos seres sociales y es lo que nos distingue como especie, la capacidad de congregarnos en grandes grupos humanos que permite desarrollarse a través de una organización. Esa organización comienza con la familia y desde la familia, pues con la formación del individuo, del ciudadano, en el caso de los países y de las naciones, con responsabilidad. Y al final de cuentas es por quien uno de manera más directa pues hace todo lo que hace y las razones de asumir los sacrificios y de asumir los retos. Y simplemente pretendo poder dar lo mejor de mí para seguir esos buenos ejemplos que nos formaron también a nosotros. Bien, a propósito de que estamos hablando sobre la familia, siendo usted padre, ¿cómo ha transformado la paternidad sobre su manera de ver la vida y especialmente en su visión sobre la educación y el futuro del país? Bueno, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Aunque suene un poco repetido, la verdad es que después uno se da cuenta de que se repiten tanto algunas cosas porque son ciertas. Y lo cierto es que cuando uno pues se convierte en padre y luego pues pasa un tiempo y acompaña a sus hijos en el desarrollo y en el crecimiento, pues uno comienza a entender en su justa dimensión lo que uno cuando era joven o niño no entendía de sus padres a su vez. Y entonces comienza a cobrar más sentido. Que por un lado aparentaría ser un ciclo que se repite, yo realmente lo veo un poco diferente. Lo veo que más que un ciclo que se repite, lo veo como que debe ser un ciclo que va evolucionando positivamente, subiendo diferentes estadios. Pero realmente es una hermosa experiencia y como usted bien señalaba al principio, pues sobre todo probablemente la responsabilidad más importante de una persona. Totalmente, y recordando el núcleo de la sociedad es la familia. Exactamente. De manera que también vamos a conocer más sobre su vida personal, no solo en el ámbito familiar, sino también su historia profesional. Nos gustaría que, si tuviera que resumir su historia profesional en el ámbito institucional, público o social, ¿cómo describiría el camino que ha llevado desde su formación profesional hasta el servicio
está ofreciendo hoy en día? Bueno, gracias. Cuando abordo esa pregunta, tengo que reconocer de que no hay una división absoluta entre la ruta profesional y la intención de la vocación de servicio público. Aunque conceptualmente sí la hay, a lo largo de los años, desde bastante joven, ha estado con algún tipo de combinación misional, y me explico. Desde muy joven tuve la decisión de desarrollar actividades y acciones en el ámbito político, desde los 14 años aproximadamente, trabajando en la juventud del partido, conociendo los diferentes rostros de nuestra sociedad y las composiciones de nuestro sistema en todo el territorio nacional. A medida que eso fue avanzando, los estudios, la escuela, el bachillerato, luego la universidad, pues tomé la decisión de seguir los estudios luego de concluir la secundaria para dedicarme y formarme como abogado. Tuve la oportunidad de hacerlo, combinando siempre las labores de formación con labores políticas. Y ya pues estando en la universidad también nuestras primeras experiencias laborales remuneradas como paralegal y combinando los aspectos, ¿no? Luego ya después de la graduación como licenciado en Derecho, pues tuve también la oportunidad de poder enrolarme en educación superior de posgrado con una maestría primero y luego un posgrado posterior a la maestría, también en Derecho y en Negociación de Resolución de Conflictos, respectivamente. Tuve esa oportunidad, repito, siempre también combinando los factores políticos y sociales, porque aunque la obligación principal siempre lo fue en esa etapa, la formación, no me mantenía desconectado, al contrario, lo conectaba siempre también con el trabajo político. Lo que pasa es que además de la formación política, también estaban los procesos electorales que son como por etapas y los procesos de elecciones de diferentes momentos. Y bueno, a medida que íbamos desarrollándonos en esa dirección, ya luego, después de concluir esos años de estudio, grado, posgrado y maestría, pues fundamos junto a algunos socios una firma de abogados, de lo que pues hace ya más de 20 años comenzamos a desarrollarla, y gracias a Dios el emprendimiento tuvo buenos resultados y ha seguido. En la actualidad me encuentro en licencia, pero la oficina continúa su labor en atención a sus temas, y siempre, repito, combinando el tema político. Luego ya a partir del 2005 en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, y bueno, pues ya para el 2010 nos atrevimos a tener una participación política pública, ya no solamente interna partidaria, sino pública, y nos atrevimos pues a lanzar una candidatura a diputado en aquel momento, sabiendo de las serias dificultades que significaría lograr una victoria, pero la verdad, además del aprendizaje que constituyó esa experiencia, también recuerdo que el respaldo que recibimos de muchos ciudadanos fue mayor de lo que muchos se imaginaron originalmente, por lo que siempre estaré agradecido, y también me siento representante de esa voluntad que me votó, me apoyó con su decisión. Y bueno, en los siguientes años se continuaron de manera paralela la labor profesional, ya también luego desarrollando ámbitos más especializados con la labor política. Y pues ya más adelante, 10 años después, en el 2020, para el 2020, cuando las elecciones estaban planteadas, logramos formar parte de esa gran coalición político-partidaria encabezada por el entonces candidato Luis Abinader, y pues posteriormente el pueblo tomó la decisión de apoyar el cambio político que Luis Abinader ha ido representando y que ha ido materializando. En esa oportunidad pues se tomó la decisión de que asumiéramos la dirección del Ministerio de Trabajo, que desarrollamos por más de
más de 4 años y medio casi, y fue una gran experiencia en muchos ámbitos. Primero, porque aunque vemos la labor política como una forma de servicio, somos de criterio, lo conversábamos recientemente, de que todos los ciudadanos, todos los miembros de una sociedad, somos políticos. Y querrámoslo o no, entendámoslo o no, lo somos. Y quienes estamos muy claros en eso y además entendemos que tenemos una obligación adicional para poder brindar de sí, pues desarrollamos la labor política. Por eso lo señalo, porque siento que es en realidad un servicio público. Lo que sucede es que desde otro ámbito, en lo que conocemos y tenemos, que es una democracia. Por entonces, luego ya en el 20, entramos en el Estado como servidor público del Estado y tuvimos la gran oportunidad también de conocer los actores sociales, ya que todo el andamiaje de esa institución se sustenta en el diálogo social, que también es un elemento de, diría yo, ejecución de los principios democráticos. Somos de criterio que una democracia no se limita a procesos electorales. Sí, todos los ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación constitucional, pero sobre todo cívica, de por lo menos votar por quien querramos. Pero no solo se circunscribe a los días de las elecciones lo que conocemos como democracia. La democracia es una responsabilidad diaria. Es un proceso en el que debemos todos los días abonarlo, regarlo, servirlo, cuidarlo. Los debates de altura, constructivos, son debates que alimentan la sociedad y fortalecen la democracia. Por eso la participación es muy importante. Y desde el Ministerio de Trabajo, pues tuvimos la oportunidad de concertar grandes acuerdos en beneficios para el país en distintas áreas y distintos ámbitos, todos y cada uno de ellos a través de un trabajo continuo de diálogo. Posteriormente a eso, hace ya 11 meses, pues nos honran con la decisión de presidir y dirigir el Ministerio de Educación, que sin duda alguna, pues debe ser una de las instituciones más importantes en todos los países, la cartera de educación, porque al final de cuentas, la educación es la única garantía de desarrollo de las personas y de los pueblos, y con ello del desarrollo y del crecimiento justo de las sociedades, la generación de oportunidades, la identificación de oportunidades y los emprendimientos en su gran mayoría se potencian con educación oportuna, pertinente y sobre todo de calidad. Y pues también en estos meses ha sido de gran experiencia, pero también de agradecimiento diario a Dios, pero a la sociedad, de poder contar, como hasta ahora sentimos que hemos contado, con el voto de confianza, lo cual nos motiva día a día de seguir cumpliendo los compromisos que asumimos con nuestro país, los compromisos que asumimos con nuestra familia y los compromisos evidentemente que vamos a seguir cumpliendo. Perfecto, ministro. Mira que estaba hablando usted sobre la importancia de conocer sobre que todos somos políticos. Es decir, que todos en esencia tenemos que ser políticos, conocer sobre política para saber cómo se gestiona un Estado, por ejemplo. Y a propósito de eso, habló sobre su propósito personal. De manera que me hace preguntar, ¿qué momento fue ese punto de inflexión, ese punto de transición que le hizo conocer que su propósito personal estaba conectado con esa carrera política que quería desarrollar a través del servicio público? Muchas gracias, señor Solís. Mire, la realidad es que puedo recordar casi con mucha exactitud los momentos en que de alguna manera interioricé algunos aspectos y siento que en ese momento tomé la decisión que luego fui desarrollando según he narrado. En el año de 1993, agosto, se inició la campaña electoral tendente a las elecciones del 94 y entonces, liderados por José Francisco Peña Gómez, se desarrolló una gran concentración masiva de personas con un meeting en la cabeza del Puente Duarte en la plazoleta de los Trinitarios, que luego
se convirtió a partir de ahí como punto de partida en una marcha hacia el malecón. Recuerdo que tuve la oportunidad de estar todo el momento en el meeting y posteriormente yo era bastante joven, yo tenía casi menos de 13 años, 12 años, 13 años, y pude participar allí. Luego, de hecho, uno de los fundadores del PRD, el señor Silfa, don Nicolás Silfa, falleció ese día porque cuando subió a la tarima y vio aquel mar de personas que se congregaron para dar el apoyo, pues se emocionó y tuvo pues un evento cardíaco. Ya era un señor de cierta edad, pero había sido uno de los fundadores de ese partido, que fue un partido que sembró y desarrolló la democracia en nuestro país. Recuerdo que después de esas actividades, en esos días, sobre todo esas épocas de campaña y posterior a las elecciones, pues los análisis personales me llevaron a la conclusión de que sentía pues esa pasión por ser parte del aporte de los avances de nuestro país. Y básicamente desde ahí en adelante supe que independientemente de algunos detalles que se irían definiendo más adelante en nuestra vida, íbamos a estar involucrados directamente en alguna forma en la actividad política como servicio ciudadano. Y eso así lo hemos asumido y gracias a Dios hemos podido ir desarrollando esa dirección. Porque entiendo que al final es una responsabilidad conjunta. Quienes no solamente quieren, sino también tienen tal vez cosas que ofrecer, que aportar, siento que tenemos la obligación de hacerlo. Por eso siempre llamamos a la participación, porque nadie de manera individual lo puede hacer o saber todo. Y además, en sociedad, las construcciones tienen que ser participativas. Y pues eso ha sido parte de lo que ha sido una de las líneas transversales en el pensamiento nuestro y en la trayectoria de acciones que hemos ido desarrollando. Mire, mencionó a un personaje histórico en la República Dominicana que fue el carismático señor José Francisco Peña Gómez. Así es. E imagino que hasta cierto punto comparte ideales con esta persona. Y en correlación a eso, él digamos que tenía esta peculiaridad de comunicar con mucho carisma. Así es. Entonces, me gustaría hacerle la pregunta de manera que pueda responder con su lenguaje, decir, a través del tiempo, usted ha liderado diferentes equipos en su trayectoria como político y también como profesional. ¿Cómo usted quiere ser recordado como líder y qué valores quiere transmitir a la gente? Mira, la verdad no he ocupado mucho tiempo en tratar de definir con demasiada precisión cómo quisiera ser recordado, porque pienso que eso es tarea cotidiana, que al final se hace camino al andar y la dirección la tenemos bien definida y los obstáculos con los que nos podamos encontrar pues los iremos venciendo y sorteando, pero eso es labor cotidiana. Yo diría que me sentiría más que orgulloso de que pudieran luego mis hijos y mis familiares pues estar también orgullosos de nuestra labor y obviamente de nuestra sociedad, considerarnos como una persona que está sirviendo para su país, aportando lo que le corresponde y en la disposición siempre de aportar, indistintamente de la coyuntura y de las malquerencias propias de los enfrentamientos políticos que a veces se tornan encarnecidos. Al final de cuentas debemos de recordar siempre cuál es el objetivo fundamental y es la mejora de la vida de los dominicanos y de las dominicanas en todos los aspectos, en la mejora de la vida en aspectos materiales, en la mejora de la vida en aspectos sociales, en todos los aspectos, y todo lo que nos conduzca a acercarnos o a lograr esos propósitos tendrá nuestro apoyo, y es lo que el propósito de lo que nos mueve. Hablando de ese propósito, usted en su rol como ministro de Educación ha impulsado la inclusión de la materia moral, cívica y ética ciudadana
algo demasiado importante para lo que es el desarrollo de la sociedad y como ciudadanos conocer, como mencionaba, nuestra labor política de conocer ética ciudadana y también conocer sobre la moral. En ese mismo orden, ¿qué le motivó personalmente a tomar esa decisión de incursionar por esta materia nuevamente? Bueno, lo primero es que me pregunté durante muchos años que cuál había sido la causa, la razón, la motivación que llevó a cabo como consecuencia la decisión de que no se mantuviese como había hace ya unos años una materia dedicada a esos aspectos. Entendí luego, me fue explicado que no fue eliminado nunca del sistema educativo, sino que fue transversalizado. En vez de dedicar un tiempo específico a una materia específica, se integró a todas las materias de manera pertinente en los diferentes espacios. Sin desmedro de eso, que tiene su propio valor, sí era evidente que durante muchos años actores de nuestra sociedad han insistido y reclamado de esa necesidad. Y pues, entendiendo que la democracia, nuestro sistema preferido de gobierno, pero también la obligación de los servidores públicos y de los políticos es la de conocer los deseos de la población, entenderlos y en la medida de lo posible tratar de materializarlos, asumiendo de que sean aspiraciones positivas, constructivas. Y pues lo que hicimos desde el primer momento en que salió el decreto que nos responsabilizó con la cartera de educación, el cual iba a tener un efecto un mes después, comenzamos a reunirnos con diferentes actores de nuestra sociedad, comenzando con los actores del sistema educativo, para aprender, para preguntar, para consultar. Y durante ese periplo de reuniones pudimos rescatar que de manera constante y reiterada, sin uno preguntarlo, los diferentes actores le decían, entre otras cosas, siempre había esa comunalidad, moral cívica, sentido ético, sentido de ciudadanía. Bueno, pues consecuentemente, si la responsabilidad de un político y de un servidor es justamente conocer, entender, interpretar y acometer los deseos de su sociedad, pues asumimos ese compromiso con nuestra sociedad y lo llevamos a ejecución. Y pues de este año escolar se logró insertar eso. Que siempre habrá oportunidades de seguirlo mejorando, pero en esta ocasión pues se permite poder ir retomando eso. Y yo creo que uno de los razones hay muchas, además de las que estamos expresando, razones ya misionales de la materia per se, hay muchas porque fortalece el sentido de pertenencia, la identidad nacional, el sentimiento de por qué es importante saberse y ser dominicano o dominicana. ¿Qué significa eso? No es solamente, o no puede ser solamente, una negación de no soy aquello, no soy a lo otro. Eso es complementario. Como dominicanos somos X, Y, Z cosas. Y eso es indistinto de lo que nos rodea. Somos lo que somos porque hemos decidido serlo. Y así se encuentra en nuestra cultura, se encuentra en nuestros documentos fundacionales, comenzando desde nuestra Constitución. Y para poderlo llevar a ejecución, porque por ejemplo, la Carta Magna de la Constitución es al mismo tiempo una regla de nuestra sociedad, la más importante de todas, pero también es una aspiración. Es las dos cosas a la vez. Para poder pasar de ser una realidad en el estadio en el que nos encontremos y avanzar en la dirección de materializar el objetivo que allí mismo se encuentra delineado, tenemos que conocerlo y tenemos que entender qué actitudes, aptitudes, acciones debemos fortalecer y ejecutar para poder lograr ese objetivo. Bien, excelente. Excelente. Mire, sabe que recientemente usted ha promovido mucho la idea en redes sociales o por parte del Ministerio de Educación, lo que es el Día Nacional de la Juventud.
y he escuchado opiniones de jóvenes universitarios hablando sobre un programa impulsado por usted. Estamos hablando de Ciudadanos al 100. Así. Y es que muchas veces, cuando hablamos de educación, la gente percibe educación sobre el ámbito académico, es decir, solo lo que está dentro del ámbito académico. Pero realmente, ¿qué significa Ciudadanos al 100 y cuál es su propósito? Claro, bueno, me permito contextualizarlo para poder profundizar en la respuesta. Concebimos que la misión educativa que debe liderar el Ministerio de Educación no está contenida en las aulas, debe pasar más allá de las aulas o los muros escolares. ¿Pero por qué? Porque la educación no es cierto que depende solamente de un actor. La educación depende de todos. Es un reto que nos convoca a todos nosotros. Obviamente los estudiantes, que son el centro del motivo del esfuerzo, los maestros y las maestras, que son quienes día a día están impartiendo el conocimiento, compartiendo con los estudiantes y entendiendo en todo el proceso formativo, esculpiendo al ciudadano. Están obviamente las madres y los padres, porque la educación comienza en casa, pasa por la escuela y termina en casa. Y entonces es fundamental la participación, no solamente cuando hay problemas, sino también cuando hay construcción de propósito. Están también una cantidad de personas e instituciones que durante años se han dedicado a servir y a aportar a la educación, y le llamamos los actores socioeducativos. Y obviamente está el Ministerio de Educación en representación del Estado, que está representado a su vez por el gobierno. Esos 5 componentes es lo que hemos llamado los 5 pilares de la cogestión de educación. Dentro de ese contexto, el primero de los pilares, el pilar del centro, es de los estudiantes. Y entonces hemos logrado impulsar y estamos impulsando e invitamos a todos aquellos que quieran unirse a que puedan unirse al voluntariado de Ciudadanos al 100. Es decir, es una iniciativa estudiantil para lograr con el ejemplo enseñar, ya no solamente a sus compañeros y compañeras de escuela, sino también a la ciudadanía, a los miembros de la comunidad, a que se construyan proyectos educativos que no solamente se desarrollen las mascotas, en los cuadernos, sino en las aulas, sino también que vaya hacia afuera de las aulas, con misiones que muestren el valor positivo que promueve y los resultados también positivos que esas buenas acciones generan. Eso es ciudadanía, eso es educación, eso es política ciudadana en el sentido del servicio público. Y por donde quiera que lo vemos, una iniciativa como esa lo único que hace es generar cosas positivas, porque forma al estudiante, que es parte de la iniciativa, lo empodera, le aumenta el sentido de valoración personal, también genera desarrollo y capacidad de coordinación de equipos, pero también promueve las ideas educativas. Por ejemplo, en estos últimos días de enero se desarrolló la misión del Corazón de Duarte, a propósito del Día de Duarte, en donde la misión en el país de los estudiantes, especialmente los miembros del voluntariado de Ciudadanos al 100, fue la de difundir, tanto de manera física como digital, el pensamiento, la vida, la historia y las ideas de Juan Pablo Duarte, que es, sin lugar a dudas, nuestro héroe fundamental y es un ejemplo que todos quisiéramos emular. Y por lo tanto es una forma también de desarrollar liderazgos en los estudiantes, de hacer que las familias participen y de hacer también que toda la ciudadanía se sienta convocada a una misión que al final nos repercute a todos y consecuentemente nos corresponde a todos atenderla. Y con estas palabras llenas de valor, desde el inicio hasta el final, hemos nutrido nuestro cerebro a través de la cultura y el conocimiento por parte del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. Ha sido un placer tener esta entrevista y de esta manera no solo educar a la gente que nos ve a través de las pantallas, sino también aprender, porque como estudiante que soy, siempre voy a aprender de personas que sean referentes para mí. Muchísimas gracias. Así que hasta aquí el primer episodio del podcast Conversemos. Espero que sigan viendo el contenido a través de nuestras redes sociales y también nuestra plataforma de streaming por YouTube. Así que espero verlos pronto y nos vemos. Chao, chao.